Muchas bendiciones. Nosotros somos Renaciendo cada día y hoy queremos compartirle la palabra de Dios con el tema cómo controlar tus pensamientos, y que este tema es uno de los más importantes, porque nuestros pensamientos, aunque usted no lo crea, pueden influenciar nuestra vida grandemente, porque influyen nuestras decisiones, la manera en que comunicamos, las palabras que decimos. Entonces es muy importante saber qué hacer con los pensamientos negativos y cómo llevarlos cautivos a los pensamientos de Dios. Entonces el primer versículo que le quiero leer es Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno en alabanza, en esto pensar. O sea, es lo primero que tenemos que hacer es identificar de quién vienen los pensamientos, porque aunque nosotros no podemos controlar lo que nosotros recibimos, nosotros tenemos la oportunidad de elegir en cuál pensamiento darle importancia y a cuáles no. Por eso dice la palabra de pensar en solamente las cosas buenas, porque lo importante es saber si un pensamiento me va a afectar a mí, me va a afectar a alguien, va a afectar mi relación con Dios. Yo de una vez tengo que saber de quién es el que me lo está diciendo, porque el diablo a veces te dice cosas que son mentiras y utiliza nuestra mente como forma de amargarnos, como forma de influenciarnos, de nosotros tomar malas decisiones. Entonces es muy importante identificar si el pensamiento viene de Dios o el diablo. Y la manera de hacerlo es muy simple. O sea, si no es agradable, si no es puro, no pensar en eso, porque de eso podemos inferir de la palabra, que es todo lo que no sea bueno, no pensar en eso. Los pensamientos solo tienen poder sobre ti si tú le haces caso, porque si tú los ignoras, ellos no podrán afectarte. Porque, por ejemplo, cuando Jesús dijo, no dudéis, Él no dijo que no iba a llegar las dudas, sino de no hacerle caso. Ahí está el problema, cuando tú le haces caso a los pensamientos y tú crees que tú tienes que obligatoriamente hacer eso y que es una realidad. Pero lo importante es saber que que muchas veces los pensamientos de nosotros no nos dice el enemigo, y tenemos que compararlo con los pensamientos de Dios, y si no es de Dios, no hacerle caso. Y este capítulo que le quiero leer para que usted aprenda a controlar sus pensamientos es 2 de Corintios capítulo 10, de versículo del 3 al 5, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, lo que nos quiere decir es que nosotros, cuando identificamos el pensamiento, nosotros tenemos la oportunidad de cambiarlo por un pensamiento de Dios.
y la mejor forma para hacerlo es sabiendo la palabra. Cada vez que a usted le venga un pensamiento que no le agrada a Dios, nosotros podemos tomar un versículo de la Biblia para responderle, porque aquí nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cada vez que a nosotros nos llegue un pensamiento como que nadie me quiere, que yo no puedo estar sano, por ejemplo, que a mí todo el mundo me abandona, lo que tenemos que hacer en ese momento es primero identificar el pensamiento y luego cambiarlo según con la palabra de Dios. Por ejemplo, si a mí me viene un pensamiento que yo soy abandonado, que yo no sé, que mis padres no me quieren, yo busco en la Biblia un versículo que hable sobre eso, que diga, no, Dios me escogió antes de la fundación del mundo. O por ejemplo, que me llegue una enfermedad y yo diga, Dios es mi sanador. Otro que diga que yo soy pobre o que no tengo ni para comer. Yo busco el versículo que Dios es mi proveedor y que Él se encarga de mis necesidades. Y usted va a ver que poco a poco uno se va a ir adaptando a esos pensamientos, porque según lo que nosotros nos alimentamos, en eso pensamos. Si por ejemplo nosotros pasamos todo el día mirando noticias sobre el coronavirus, por ejemplo, solo en el coronavirus vamos a pensar. Pero si nosotros nos pasamos el día mirando predicaciones, leyendo las palabras de Dios, nuestros pensamientos se van, digamos, a ir hacia esa dirección. Porque donde tú pones tu atención, ahí tú pones tu vida y tu mente. Porque eso pasó cuando Pedro iba a pasar por el mar, que cuando se desenfocó de Dios, ahí cayó. O sea, lo que tenemos que hacer es identificar el pensamiento. Luego, si es malo, si no está acorde con la voluntad de Dios, tomarlo y atacarlo con las armas que nos dio Dios, que es la Biblia. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, nos dice así: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que si nosotros no utilizamos los versículos, si nosotros no llevamos cautivo los pensamientos, nosotros no podemos hacer esa batalla, porque esa batalla es una batalla espiritual, y yendo según la carne nosotros no vamos a vencer, porque la única forma para vencer al diablo no es con nuestro poder, sino con el poder de Dios. Si nosotros no utilizamos el poder de Dios, va a terminar que el diablo nos va a ganar. Por eso nos dice de vestirnos de la armadura, porque cuando tú sabes la palabra, cuando un pensamiento malo te llegue, tú lo puedes usar para atacar al diablo, y no solo para eso, sino para resistir a los ataques, ya sea cuando te hable alguna persona o cuando te venga una emoción que no te guste, por ejemplo, la ansiedad. Tú te recuerdas que Dios está contigo. Y por eso también Romanos en capítulo 8, versículo 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a tratar de inculcar en nuestra mente la palabra de Dios,
por eso es muy importante memorizar los versículos, porque son como espada, son espadas que podemos usar contra cualquier ataque, ya sea en tu mente o cuando el enemigo usa una persona para hacerte daño, porque lamentablemente no todo el mundo sabe que nosotros somos utilizados o por Dios o por el diablo. Por eso es que debemos de hacer esta batalla todos los días, porque no es un día y ya, es todos los días que tenemos que batallar contra nuestra mente. Vamos a leer ahora la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así en capítulo 7 de San Marcos, versículo de 20 a 23. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la enseñarez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan el hombre. Si ustedes ven ese versículo, dice tantas cosas, que dice que de lo que sale del corazón habla la boca. Mi hijo estaba diciendo de cómo controlar nuestro pensamiento, pero hay personas que tú estás controlando tu pensamiento, pero tú no puedes controlar a la otra persona, porque la palabra de Dios dice que sale muchas maldades de la boca del hombre. Entonces hay hijos, hay esposos, hay amigos, hay vecinos, que todas esas cosas pasan. Por ejemplo, está la envidia, está el mal hablar del marido, o los cuernos, lo que sea, está mal hablar del hijo, está mal hablar de la madre. Tantas cosas que salen de la boca y salen del corazón, que a veces no son ellos que lo dicen, es un espíritu que tiene dentro, que es Satanás, que te lo dice cuando hay un propósito contigo. Entonces ese propósito, cuando es contigo, es Satanás que hace que te distrae con personas que lo que quieren es maltratarte, hacerte daño verbal, ¿entiendes? Entonces sucede que a veces no enfocamos en nuestro pensamiento, en lo que tenemos en torno de lo que hablan de nosotros. Lo que hablan de nosotros, y lo que hagamos es que nos deprimimos, que lloramos, que nos sentimos mal. Es una cosa difícil, porque cuando te hablan de un modo mal, te hiere el corazón. Entonces cuando son palabras ofensivas, sucede que se te quedan grabadas en la mente y en el corazón. Entonces sucede que cuando eso pasa, tú no tienes control, te pone a llorar, te pone a pelear, te pone a cosas, mientras en ese momento ahí llegan conflictos, y por eso es que hay muchos homicidas, hay muchos esposos que dejan a su mujer y muchas esposas, hay muchos hijos que se ponen en la droga. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros, el humano, hemos cogido del inicio de Adán y Eva, la maldad, de echarnos la culpa al otro, de pensar en el yo. Y no es así, debemos pensar en el otro, en el sentido ayudarnos uno al otro, porque uno solo no puede, tiene que necesitar siempre de la otra persona. Entonces, aparte que debemos controlar nuestro pensamiento, como él dice, mi hijo, que él dice que tenemos que ser fuertes con nuestro pensamiento, debemos controlar también nuestro entorno. Cuando una persona nos habla mal, y yo sé que eso duele mucho, eso duele tanto que en realidad tú lo que te enfoca y te enfoca a llorar, o a pelear. Y aunque tú conozcas a Dios, hay momentos que tú eres humana y te duele, y es verdad, por eso que él dijo una palabra justa, debemos leer la palabra, debemos aprendernos los versículos para poder vencer esa persona que nos habla mal, ¿entiendes? Que nos ofende,
también esa persona que no envidia, también esa persona que no hacen daño. O sea, la boca es peligrosa, es muy peligrosa y malvada, es muy peligrosa, es el alma más pequeña del cuerpo, pero lo que hace más daño. Muchas personas se han suicidado, se han matado, se han hecho de todo. ¿Por qué? Porque alguien le habló de una manera o controlándolo, o haciendo lo que debe hacer, o criticándolo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que se pierden la vida por una palabra ofensiva. Y por eso que debemos estar muy atentos a controlar nuestro pensamiento, porque a veces nuestro pensamiento podemos hacerle daño a otro y no debemos hacerle daño a otro. Nosotros no hemos creado a nadie, quien que crea es Dios. El único que hace creación es Dios. Yo no creo a nosotros, yo creo a los cielos y la tierra, como Génesis está. Entonces nosotros no somos nadie para estar criticando o maltratando a nadie. Entonces debemos controlar nuestro pensamiento para no herir a la otra persona y también para nosotros vencer el diablo. Porque el diablo, cuando tiene un propósito con un hijo de Dios, sucede que busca a personas que te hacen la guerra. Y lo que te hacen la guerra son los que están en tu casa, lo más cercano. Entonces, eso es, por un lado, mucha gente dice que bueno, porque que cuando te hacen la guerra, porque algo el propósito de Dios es fuerte. Pero yo pienso que si no hacen la guerra, debemos aprender a ser fuertes. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios, aprendiendo a pensar que las cosas que nos están diciendo, ponerla por algo positivo. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, por ejemplo, cuando un evangélico se ha vuelto un evangélico, por ejemplo, era un preso, estaba preso por un crimen, por algo. Muchas personas dicen, mira, después que mató o después que se puso viejo, se convirtió en evangélico. Y no es así. Dios tiene su tiempo y su dolor para que esa persona entre ahí en ese momento. No debemos estar criticando a la persona por su pasado, porque todo el mundo tiene pasado. No debemos estar envidiando lo que no es de uno, porque cada uno tiene su esfuerzo y se adapta al sistema que tiene. Si un marido le pega cuerno a una persona, no debemos tampoco hacerlo sentir, mira a tu marido y esto, porque Dios transforma a la gente, Dios transforma a cada uno. Y cada uno cuando está haciendo las cosas que no son agrado y tiene un corazón humilde, porque la humildad mucha gente piensa que es pobreza y no es pobreza. La humildad es tener el corazón humilde, ser limpio de corazón, estar atento a no hablar mala palabra a las personas ofensivas. ¿Por qué? Porque tener esa boca controlada, esa boca tenemos que hablarla para amar, para ayudar, no para decir, como dice este versículo, tantas cosas, maldad, de avaricia, todas esas cosas, son cosas que no son de Dios y debemos aprenderlo a hacer. Y también debemos aprenderlo que cuando nos lleguen esos pensamientos tan difíciles, porque humanos somos, algunos nos hacen mal y lo pensamos también, tenemos que tratar de decir, Señor, quítame este pensamiento, por favor, ayúdame. Dios nos ayuda. Aunque en ese momento que tú estés desesperada por ese marido que te está haciendo cosas o por ese hijo que no está bien en algo, tú tienes que pensar que Dios tiene el control y orar. La gente dice, es bueno orar, pero hay gente que dice, pero Dios no oye mis oraciones. Sí, Dios oye las oraciones de cada uno. Lo que pasa es que Dios no le pone atención a todas oraciones. ¿Por qué? Pero para Dios poner oraciones, tú tienes que ser limpia. Tienes que buscar la obra de Dios, tienes que sacrificar tu carne, como dijo mi hijo, la carne. Tienes que andar a los versículos de Dios para podernos ayudar. Así que yo le pido por favor que nos ayudemos unos al otro a no ofender a las otras gente. Porque no es lindo cuando te ofenden a ti. Entonces, no significa que porque te ofenden a ti, tú tienes que ofender al otro. Tenemos que ayudarnos a controlar nuestro pensamiento para no hacerle daño y para no hacernos daño a nosotros mismos. Debemos ser fuertes. Bueno, perdóname si le digo esas cosas, pero ahora estamos viviendo en unas situaciones que cada uno piensa en el yo y no es así.
Tenemos que ayudarnos unos al otro. Así que Dios que lo bendiga a todos. Yo le dejo con una tarea, y es que todos los días usted observe lo que hay en su mente, cuáles son los pensamientos, digamos, predominantes en su cabeza. Y después aprender algunos versículos de la Biblia. Yo le voy a poner algunos versículos en la descripción para que usted pueda aprenderlos y cuando usted le llegue los pensamientos poder cambiarlos. Por ejemplo, me llega el pensamiento de criticar a una persona y ese pensamiento yo lo tengo la oportunidad de cambiarlo y mirar las cosas buenas que tiene esa persona. Sí, Señor. Y así va a mejorar nuestras vidas muchísimo. Amén. Entonces, nada, eso era todo. Esperamos que les gustó este video y que Dios los bendiga. Y si le quieren inscribirse, se pueden inscribir a nuestro canal. Y darle Y like. que cada uno, que es lo que están escrito, que Dios nos lo bendiga. Cada uno que visualice este video, que Dios lo bendiga. Y nada, que Dios nos siga siempre enseñando a cada uno. Muchas bendiciones a todos.